Saludos de Pascua en este quinto domingo de Pascua. Hoy honramos a nuestras madres, abuelas, madrinas y todas las mujeres que han sido como una madre para nosotros. Las palabras de Pedro en la segunda lectura de hoy son aplicables a muchas de ellas, pues han sido piedras angulares en nuestra vida, escogidas y preciosas. En el Evangelio Jesús le enseña a sus discípulos que Él les muestra el camino hacia su Padre. Para muchos de nosotros fueron nuestras madres las que nos enseñaron el camino de la fe. Oremos hoy por ellas. Incluso cuando no podemos reunirnos físicamente para la oración, continuamos buscando maneras de conectarnos y unirnos en solidaridad de oración mientras intercedemos por las necesidades del mundo y proclamamos nuestra creencia en el poder sanador de la resurrección de Cristo. Esperamos con ansias el día en que la solemnidad del domingo vuelva a ser auténtica y podamos deleitarnos con el pueblo de Dios. La vida ha cambiado, pero no ha terminado. El celebrante de la misa de hoy es Padre Mcdonald. La intención de la misa es por el eterno descanso de Julieta González. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a la misa en el fin de semana cuando honramos nuestras madres. Felicidades, madres, bienvenidas. Hoy escuchamos en el Evangelio uno de los pasajes más queridos de las Escrituras, donde Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Donde Él nos dice que se adelanta a nosotros para prepararnos un lugar con el Padre. Mientras vivimos en la tierra con la esperanza de vivir con Cristo para siempre, a veces no seguimos su camino, ni vivimos su verdad, ni confiamos en la vida que Él trae. Tomemos un momento para expresar nuestra confianza en Jesús una vez más y expresar contrición por nuestros pecados. Tú eres el camino que conduce a la libertad de la esclavitud del pecado. Señor, ten piedad. Tú eres la verdad que revela la tierna misericordia del Padre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres el camino que guía a la morada celestial. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores han llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya, les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre
que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy felicitamos, agradecemos y honramos a nuestras madres. El amor de una madre es constante y muy a menudo el amor de nuestra madre nos enseña mucho sobre el significado del amor incondicional. Podemos no tomarlo siempre en cuenta, pero en este día expresamos nuestro amor a nuestras madres y recordamos con cariño a nuestras madres y abuelas que han muerto. Todos poseemos muchas semejanzas con nuestros padres. Esa es una verdad que apenas necesita ser dicha. Literalmente, compartimos el ADN de nuestros padres. A menudo escuchamos a otros decir, te pareces mucho a tu madre, te pareces mucho a tu padre, te pareces a tu abuela, y así. Pero nuestros padres pueden verse en nosotros a través de más que nuestras similitudes físicas de ADN. Compartimos modales, valores, fortalezas y debilidades de manera similar con nuestros padres. ¿Sería un cumplido para ti si alguien te dijera, conocerlo es conocer a tu madre o tu padre? Creo que la mayoría de la gente diría sí con entusiasmo. Agradeceríamos esa comparación. Hoy somos conscientes de cómo nos parecemos en nuestra familia porque celebramos la maternidad. Pero el Evangelio de hoy también habla sobre el parecido familiar. Hoy escuchamos un pasaje muy querido del Evangelio de Juan. Está tomado del relato de Juan sobre la última cena. Jesús ya ha lavado los pies de sus discípulos y les ha dicho la triste verdad de que uno de ellos lo traicionará. Esto causa consternación entre sus discípulos. Cuando comenzamos el relato de este domingo, Jesús responde a esta consternación diciendo, no dejen que sus corazones se turben. Ten fe en Dios y ten fe en mí. Continúa diciendo que volverá con su Padre en el cielo, pero su regreso le permitirá preparar nuestro lugar en el cielo también. En respuesta a Tomás, quien pregunta cuál será el camino, Jesús dice que Él mismo es el camino, la verdad y la vida, y que vamos al Padre a través de Él. Felipe le pide a Jesús que les muestre a los discípulos el Padre. Esa es la pregunta que incita a Jesús a decir, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. En otras palabras, si me conoces, conoces al Padre. Hay un parecido familiar entre Jesús el Hijo y Dios el Padre. Esta es la convicción cristiana radical y única que en la persona de Jesús vemos, escuchamos y experimentamos al Padre, es decir, la naturaleza y la realidad de Dios. El Hijo revela al Padre. Pero Jesús lo hace aún más radical. Después de declarar que dice y hace lo que recibe del Padre, dice que sus seguidores también harán lo que Él hace. Nosotros, discípulos de Jesús, somos hijos e hijas adoptados del Padre. Revelamos a Jesús y a su vez revelamos a Dios por lo que decimos y hacemos. Y
sorprendentemente para nuestros oídos, Jesús también dice que haremos cosas más grandes que las que Jesús ha hecho. ¿Qué quiere decir? ¿No hizo el acto más grande de la historia al morir y resucitar para desatar la salvación en el mundo? No creo que seamos más grandes que Jesús. En cambio, creo que Él quiere inspirar a sus discípulos a hacer grandes cosas. Jesús nos muestra el camino, revela la verdad y demuestra que Dios saca la vida de la muerte. Él es el modelo para nosotros. Lo que está desafiando a sus discípulos a hacer es vivir sus propias vidas a la luz del reino de Dios. Debemos encontrar una manera de reflejar al Padre, la perspectiva de Dios que constituye la grandeza. Te he mostrado el camino, dice Jesús, y ahora debes vivir el camino en tus circunstancias únicas. En este momento, estamos viviendo en circunstancias muy singulares. ¿Quiénes prestan servicios en hospitales o laboratorios de investigación están haciendo grandes cosas? ¿Quiénes trabajan para proporcionarnos alimentos o para fabricar las cosas que protegen a quienes cuidan a los enfermos están haciendo grandes cosas? Los vecinos se preocupan de sus vecinos, especialmente de los ancianos, para ver si lo necesitan. Hay personas que entregan alimentos, hacen máscaras o envían tarjetas a las personas que viven solas. Los padres se están asociando con los maestros para garantizar que sus hijos pueden seguir aprendiendo. Y cuando muchos desesperan, los seguidores de Jesús se atreven a ser personas llenas de esperanza. Si preguntamos qué diría y haría Jesús, esas grandes cosas son exactamente el tipo de cosas que deberíamos estar haciendo. Hemos definido la misión de nuestra parroquia como nos esforzamos juntos para ser Cristo el uno para el otro y nuestro prójimo. Jesucristo nos muestra el camino y estamos llamados a reflejar en nuestras vidas lo que Él reflejó en la suya, el amor del Padre. Así como tu madre está en ti y apreciamos ese regalo, podemos reflejar a Dios el Padre. Una buena oración para que recemos todos los días es rezar una ofrenda matutina, que puede sonar así: Señor, que cada persona con la que hable hoy, cada persona a la que envíe un correo electrónico hoy, cada persona que encuentre hoy, vea a Jesús en mí. Que lo haga hoy sea un sacrificio agradable para usted y no yo, pero que sea por tu gloria. Que grandes cosas fluyan ese espíritu de ofrecer todos los días. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el Señor, que prometió preparar un lugar en la casa del Padre para todos sus discípulos, llevamos nuestras súplicas ante Dios. Por la Iglesia, para que encontremos maneras de predicar la palabra y también de servir a nuestro prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes civiles que fueron electos para que sirvan con humildad a todo el pueblo que está bajo su cuidado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el final de la violencia con armas de fuego en nuestra comunidad y en la nación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las madres, abuelas, madrinas y mujeres encinta, para que sepan el valor de su presencia maternal en el amor de su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros reunidos aquí hoy, para que encontremos consuelo en el Señor cuando se aflija nuestro corazón y extendamos ese consuelo a otras personas cuyo corazón también pudiera estar afligido, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos de nuestra parroquia, y que los difuntos gocen de la presencia del Salvador en el paraíso, especialmente Julieta González y otros miembros de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todo lo que queremos presentarle en silencio al Señor, en presencia de todo el pueblo de Dios, para que lo unamos a las oraciones de la Santísima Virgen María, a las de nuestro patrón, San John Newman, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Una oración para las madres. El Señor Dios Todopoderoso, que te ha concedido el gozo de la maternidad, se digne bendecirles para que, del mismo modo que les agradeces el don de sus hijos, puedan disfrutar con ellos de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A medida que comenzamos el tiempo en la misa, cuando normalmente recogemos la colección y la incluimos en la procesión de dones, me gustaría expresar mi gratitud a todos los que contribuyen al apoyo de San John Neumann a través de donaciones electrónicas, enviando por correo su sobre o dejarlo caer por la iglesia u oficina. Nos ayuda a mantener las luces encendidas y mantener nuestras operaciones básicas como parroquia. Dios les bendiga y gracias. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos a que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos. Amén. 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 Te adoramos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de casa.
favor oren conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es posible que ya sepa que el obispo Guglielmone ha dado permiso para celebrar misas con la gente de la parroquia. Sin embargo, el comienzo de las liturgias con los fieles presentes tendrá que hacerse con mucho cuidado, porque todavía estamos en medio de la pandemia. He escrito una carta para la gente de la parroquia con nuestro plan sobre cómo celebraremos misas. Le insto a que lea esta carta detenidamente. Hay muchos cambios y algunos requisitos importantes que tendremos que observar para garantizar la salud de todos. Mientras que el obispo Guglielmone está permitiendo la celebración pública de misas, también ha continuado la dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical. No está obligado a asistir a misa. Continuaremos brindando un video de la misa dominical para aquellos que se quedarán en casa. Me gustaría mencionar algunos aspectos de lo que cambiará y algunos requisitos. Celebraremos misas en el gimnasio y tenemos sillas para solo 130 personas por misa. La misa en español será a las 2 de la tarde. Puede ingresar a la iglesia después de a la 1:30. Tendrá que usar una máscara antes, durante y después de la misa. Deberá obtener una máscara si no tiene una. Para asistir a una misa, primero debe llamar a la oficina de la parroquia durante el horario de atención de lunes a jueves de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde para reservar un asiento. Esto es necesario porque tenemos muy pocos asientos debido al distanciamiento social que es necesario. Si está enfermo o si tiene otros factores que lo complican, como presión arterial alta, diabetes u otros problemas de salud, o si tiene más de 60 años, les recomiendo que no asista a la misa. Finalmente, porque los niños pequeños
frecuentemente no pueden estar capaces de mantener una distancia adecuada de los demás o usar una máscara, es mejor si no asisten a misa. Nuevamente le recomiendo yo que lea mi carta cuidadosamente. Es en el sitio web de la parroquia o recibido en el correo. Te ayudará a discernir si asistir a misa o no. La seguridad y salud de todos es lo primero. Gracias por soportar los sacrificios que han sido necesarios durante este momento difícil. Con la ayuda de Dios, saldremos de esta pandemia con una fe más profunda y un amor más fuerte a la Eucaristía, porque hemos aprendido a no darla por sentada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.